Ana Pérez Brián, ¿qué tal? Hola, Curro. Buenos días y bienvenido. Bienvenida a la segunda temporada sí, es verdad. De Memoria Sur. Después de un mes de descanso y de vacaciones, volvemos y, bueno, nos reencontramos en el podcast. Sí, yo creo que ya teníamos un poco de ganas los dos, ¿no? Que llegaba el sábado y algo Sí, algo ya faltaba. empezamos a hablar la semana pasada, ¿verdad? Sí. A comentar los detalles. Yo creo que ya había un poco de mono por el podcast. Y además es verdad que la gente ha preguntado, incluso extrañada de que nos fuéramos de vacaciones, pero yo creo que era necesario ese parón de agosto, donde además todo para coger fuerza y para empezar esta segunda temporada con más fuerza. No ha venido bien. Y sobre todo para recargar pilas, para recoger nuevas ideas. Y eso es lo que vamos a empezar a contar en esta primera introducción, esas ideas que queremos meter en el podcast. Pero antes déjame contar que estamos en el periódico. Porque sí, es verdad, nosotros... hemos cambiado. Una de las novedades de esta segunda temporada es que ya empezaremos a trabajar en un formato híbrido, como se dice, porque hasta el final de la primera temporada los podcasts se hacían en una de las casas, así en un formato más doméstico por el tema de la pandemia y de las restricciones, pero ya al fin con la desescalada ya más o menos normal y con esa vuelta a la rutina y a las costumbres y a las oficinas, pues nos hemos permitido el lujo de venirnos aquí al periódico, que realmente es donde se gestó el podcast, y en concreto estamos en el antiguo estudio de radio, con lo cual yo creo que estamos abrazados por un ambiente que se presta mucho más a este formato de podcast. No, eso, yo me siento raro, porque estamos con el podcast también, con el teletrabajo en el podcast antes. Sí, totalmente. Estamos en un estudio de radio y estoy muy, muy contento, sobre todo porque me hace ilusión. Qué mejor lugar, ¿no? Claro, y que todos los que hemos hecho periodismo, tú lo sabrás muy bien también, Sí. Alguna vez hemos soñado con estar en Diario Sur, que es el diario histórico de Málaga, y que me hace ilusión también hacerlo desde aquí. La verdad es que Así sí. Que me alegro mucho. Para contar novedades, lo que queríamos contar simplemente es que, el formato va a ser el mismo porque hemos visto que tiene éxito, que a todos os gusta, que nos habéis compartido incluso durante este verano que no ha habido podcast, que los seguís escuchando y que os gusta. Así que, el formato va a seguir siendo el mismo, estas conversaciones sobre historias de Málaga que a todos nos gustan, pero quizá vamos a meter algunas pinceladas con algunos invitados, ¿verdad? Otros periodistas de Diario Sur que hayan escrito noticias también de historia. Sí, efectivamente, poco a poco iremos abriendo el círculo. En la primera temporada hemos tenido, yo creo que bastante invitados de peso, sobre todo que tenían un conocimiento profundo de las historias que contábamos, ¿no? Ahí está siempre nuestra fiel Mari Pepa Lara, Víctor Heredia, se me ocurre también Gonzalo Rojo. Hemos tenido muchas personas, recuerdo especialmente con mucho cariño el podcast que hicimos sobre la Semana Santa con Pablo Atencia y con Trini García Herrera, el del Málaga, también, que fue también muy... fue muy especial, primero por el aniversario del Málaga y segundo también porque salía el podcast por segunda vez de ese ámbito doméstico y yo creo que esta segunda temporada sí que tendremos más sorpresas en ese sentido también, como tú decías bien, con otros compañeros que también han escrito temas históricos muy bien documentados y que estaremos encantados de recibir aquí. Hombre, que tienen que pasarse por aquí también, por supuesto. Y ya esa ilusión máxima que sería ya poder hacer alguno con público, que conozcamos a la gente y eso ya se verá. Eso lo podemos empezar a plantear a ver si ya con el arranque de la nueva normalidad encontramos algún huequecito para reencontrarnos al final y poner cara y pasar de ese abrazo virtual, ¿no, Curro?, al abrazo real, aunque con distancia a la gente que nos sigue, que es muchísima. Así que, desde aquí todos bienvenidos. Esperamos que el verano haya ido bien, que volvamos a encontrarnos todos y deseando empezar esas historias de Málaga, ¿no?, y esos paseos. Eso es, pues ya con este saludo inicial vamos a darle al play porque así arranca la segunda temporada de Memoria Sur. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Vamos a empezar esta segunda temporada con una historia que a muchos nos hizo alucinar por los secretos que esconde la historia de Málaga, porque yo creo que muchos pensamos en personajes malagueños relevantes y obviamente se nos viene a la cabeza los Picasso, los Cánovas, Antonio Banderas a día de hoy,
Pero este personaje es muy significativo, tiene mucha historia y yo personalmente no lo conocía de nada, Ana. Yo tampoco, Curro. Yo también me lo encontré y, como tú dices, aluciné porque dije, ¿cómo es posible que haya existido en la historia de Málaga un personaje con tanta relevancia y, sobre todo, también un poco oscurecido, ahora después lo contaremos, por su cuñado incluso, que tuvo una importancia medular no solo en la historia de Málaga, sino en la historia de Estados Unidos y no sabíamos nada. Entonces, esta historia además es una de las más recientes con las que casi cerraba yo particularmente ese capítulo de historias que dejo por escrito en la página web del periódico y después trasladó al formato papel. Y bueno, a pesar de ser una de las más recientes, sí queríamos empezar esta segunda temporada con nuestro protagonista porque realmente fue una de las que más éxito ha tenido en los últimos meses, precisamente lo que tú decías, ¿no? Por la potencia y por la importancia del personaje y sobre todo también por lo desconocido, ¿no? Tú hablabas de Picasso, Cánova, Antonio Banderas, pero aquí estamos hartos de hablar en el podcast, ojo, y yo encantada porque además todo el mundo sabe que son mis debilidades, los Larios, los Loris, los Heredia, Welling, pero es verdad que hay muchos personajes desconocidos que son incluso anteriores en el tiempo, pues que fueron absolutamente fundamentales a la hora no solo de poner los pilares de la Málaga que hoy conocemos, porque normalmente solemos hablar de la Málaga esplendorosa de mitad del siglo XIX y en adelante, pero bueno, antes que el siglo XIX hubo un siglo XVIII donde también se hicieron cosas absolutamente imprescindibles, donde, como digo, se pusieron esos pilares, y aquí precisamente es donde radica la historia de nuestro personaje, que no solo tuvo importancia en Málaga, sino, como veremos ahora, también la tuvo en Estados Unidos. Un personaje que nos va a poner el nombre difícil, porque es Luis de Unzaga y Amézaga, si no me equivoco, ¿verdad? Lo he pronunciado sí, efectivamente, correctamente, y es de origen vasco, eso sí. Sí, la familia es de origen vasco, pero nació en Málaga en el año el 6 de abril de 1717 y nació cerca de la catedral. Y bueno, y está llamado a ser una persona fundamental, como hemos dicho, no solo en la ciudad, sino en Estados Unidos, porque, tal y como rezaba el titular de aquella historia fabulosa que publicamos en junio, fue el malagueño encargado de dar nombre a los Estados Unidos, Curro. Eso es, o sea, tú te pones importante a pensar, claro, tú te pones a pensar en el país más poderoso del mundo y no sé si alguien se habrá preguntado alguna vez de dónde pudo venir el nombre. Bueno, pues que sepan todos desde aquí que el nombre de los Estados Unidos americanos o de los Estados Unidos de América lo dio nada más y nada menos que un malagueño. Sí, vamos a contar esa historia, que por cierto hay que decir también que la conocemos gracias a 3 historiadores malagueños, que son los que han sacado a luz y los que tienen ese mérito, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, a mí además siempre me gusta dar las fuentes porque al final nos nutrimos de los verdaderos especialistas, ¿no? Al fin y al cabo nosotros no somos más que los periodistas apasionados y casi frikis que damos a conocer esas historias, pero en este caso la responsabilidad, además del hallazgo de esa carta manuscrita donde se confirma que fue nuestro protagonista el que le dio nombre a los Estados Unidos, Luis de Unzaga, fue un estudio que se llama El gobernador Luis de Unzaga, precursor en el nacimiento de los Estados Unidos y el liberalismo. Fue un libro editado por la Fundación Málaga que se presentó hace relativamente poco y que efectivamente firman los investigadores Fran Cazorla, Rosa García Baena y José David Polo Rubio. Así que, bueno, desde aquí, por supuesto, yo también he tenido la oportunidad de ponerme en contacto con Fran, por supuesto, para tejer la historia, pero darle las gracias porque ese trabajo a veces ingrato de los archivos, Curro, que es un trabajo muy de hormiguita y muy callado, pues da resultados absolutamente fabulosos y brillantes como el que hicieron Fran y los suyos, ¿no? Pues sí, así es. La historia de Luis Unzaga es uno de los últimos artículos, como tú dices, que escribiste, y por si alguien se está sumando al podcast, que sepa que todos esos artículos se van a quedar relacionados en las notas del podcast, simplemente tienen que bajar la pantalla, pinchar el enlace y se van a ir directamente a Diario Sur para conocer esa noticia. Y hay un párrafo, creo que es el segundo o el tercero, en el que cuentas muy brevemente la trayectoria de Luis de Unzaga, que es espectacular y que nos va a hacer ver exactamente de quién estamos hablando, quién es el personaje en sí. Sí, efectivamente, como te decía, Luis de Unzaga nació en Málaga, nació cerca de la catedral, y bueno, su familia, como tú también decías, era de origen vasco y con apenas 13 años ingresó en el ejército. Sí. Hay que tener en cuenta que en aquella época los ingresos en el ejército, o el primer paso para la vida adulta, en la mayoría de los casos eran muy precoces. Fue el caso de Luis, que
como te digo, con 13 años ya había ingresado en el ejército y una década más tarde, con 23 años, se embarca a América en plena guerra del Asiento, que hay que recordar que fue el conflicto bélico que enfrentó a la flota de Gran Bretaña con el Imperio Español. Sobre todo se desarrolló en las aguas del Caribe entre los años 1739 y 1748. Bueno, y durante esa contienda, como ocurre con todas las grandes carreras militares, pues Luis de Unzaga brilló especialmente, fue ascendido a comandante después de unas gestas que fueron valoradas por los superiores, y posteriormente fue nombrado gobernador de las provincias de Luisiana, y ahí fue, ya había desarrollado esa carrera militar, pero ahí fue donde empezó a desarrollar también esa carrera diplomática y política que lo colocó en el centro neurálgico de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Luisiana, por si alguien no lo sitúa en el mapa de Estados Unidos, está al sur, está justo en el Golfo de México. Sí, el territorio del sur, efectivamente. Eso, entre la zona de Florida y ya la frontera con México, en el centro. Y bueno, es un territorio que está muy ligado a todo el habla hispana por la cercanía que tiene a México y que del que se convirtió este malagueño en gobernador, que quizás se fuese incluso el primero de los primeros gobernadores, porque era de la época todavía de efectivamente, y además, bueno, en esa trayectoria previa que había tenido y una vez ya que empezó su trayectoria como gobernador, bueno, pues no era un secreto que Luis de Unzaga, aparte de esas dotes militares y de gobierno, pues era una persona que estaba extraordinariamente bien relacionada. Él no perdió nunca el vínculo con España. De hecho, él tenía línea directa con Carlos III y con Carlos IV y con sus ministros. Y al otro lado del charco, es decir, en Estados Unidos, en la Guerra de la Independencia, también tenía muy buena relación, una relación muy estrecha con el presidente de los Estados Unidos de entonces, con George Washington, que además también ha pasado a la historia como uno de los presidentes de los Estados Unidos más importantes y más reconocidos, ¿no? Totalmente, sí, sin duda. ¿Cómo sabemos entonces, Ana, que fue el propio Luis de Unzaga el que le dio nombre a los Estados Unidos? Porque ahí es donde está esa relación con George Washington y que nos lo delata. Pues mira, se conocía esa relación tan estrecha entre ambos, pero bueno, no fue hasta que los investigadores de los que hemos hablado previamente hicieron un trabajo absolutamente fabuloso de archivo y encontraron una carta donde George Washington se dirigía a su mano derecha, a Joseph Reed, a uno de sus ayudantes, y en esa carta se hacía referencia a una misiva que posteriormente George Washington, a quien Luis cariñosamente llamaba Jorge, le había enviado una carta que según George Washington era muy halagadora, donde por primera vez Luis de Unzaga le hace referencia a los Estados Unidos americanos, ¿no? Entonces, por recuperar esa parte concreta del manuscrito, que además aparece recogido en el estudio de estos tres historiadores y que también daremos en las notas del podcast, pues dice, me otorga el título de general de los Estados Unidos americanos, un paso tolerable para declararse nuestro aliado en términos positivos. Hablaba, como te digo, de una carta muy halagadora y se hacía referencia en concreto a esa forma, ¿no?, de unión de los estados, que hay que recordar que hasta aquel momento, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como se llaman los estados, son los 13 estados o los 13 Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, George Washington, después de recibir esa carta de Luis, pues decide que una buena forma de reunir a los estados bajo una nomenclatura que realmente fuera capaz de condensar todo ese poder, ¿no?, de los Estados Unidos, pues era precisamente llamarlos Estados Unidos americanos o de América, ¿no?, que es como ya se ha quedado con el paso del tiempo y que fue por obra y gracia de Luis de Unzaga, sí, efectivamente. Todo, claro, un hombre también que iba a seguir acaparando, que iba a seguir pudiendo incluir a los nuevos estados que se fuesen incluyendo en, claro, en ese listado, porque inicialmente, como dices, eran 13, antes fueron 7 y fueron sumándose, fueron sumándose a medida que iba avanzando. O sea, que era un nombre perfecto. Ahí tenemos la prueba ya que lo que sí, que ha quedado acuñado para siempre. Totalmente. Efectivamente. Totalmente. Lo que pienso, Joana, es que lo que Unzaga era un relaciones públicas, porque tenía esos contactos que hablamos en España, se puede considerar, hoy en día casi lo podríamos asimilar a la figura de un gran diplomático, ¿no? O incluso
Una palabra que a mí no me gusta mucho porque veo que no sé, no me gusta mucho decirla porque a veces tiene carácter peyorativo, pero un gran conseguidor, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, era una persona extraordinariamente bien relacionada y, bueno, y su huella en los Estados Unidos no quedó en ese detalle que al final Curro no deja de ser un detalle de que un malagueño de nombre a los Estados Unidos, que sí que es muy importante para nosotros, pero que indudablemente la huella americana de Luis de Unzaga fue muchísimo más amplia y también queda documentada en ese estudio, ¿no? Estás diciendo precisamente eso, que hay huellas que dejan latente qué influencia tenía Luis de Unzaga. Una de ellas es que pues se le acabaría siendo como el promotor, por decirlo así, del FBI, o el que implementó el DORA en Estados Unidos. Hay muchas pequeñas historias que siguen haciendo muy importante esa figura de Luis Gonzaga. Sí, efectivamente. Fue el precursor, se le considera el padre de la CIA, porque precisamente por esa red de espías que él tenía repartido por todo el país, incluso también el contacto que tenía al otro lado del Atlántico, pues sí fue capaz de tejer esa red de información que ayudaba a sus aliados, a los americanos, en cada una de las etapas de la guerra de independencia. De hecho, en el portal de la CIA, en la página web, y además yo me encargué de confirmar que efectivamente era así, se le nombra como uno de los padres de la agencia de inteligencia más importante del mundo, ¿no? Es de la CIA, que yo he dicho el FBI, ¿eh? Sí. Bueno, al final, casi igual de importante, pero en el caso concreto fue de la CIA. Entonces, bueno, pues sí que él fue capaz de coordinar esa red de espía, también en colaboración de su gran aliado de George Washington, y fue también el pionero del libre cambio por el río Mississippi, bueno, y que permitía o que facilitó Luis de Unzaga, bueno, pues que precisamente que los colonos fueran recibiendo a través del río Mississippi, pues productos que eran absolutamente necesarios para la guerra, ¿no? Pues te estoy hablando de pólvora, medicamentos, harinas, pues que ayudaban a los colonos en esas etapas tan duras de la guerra, y que fueron además fundamentales para las primeras victorias. Y después tú también decías muy bien, ¿no? Fue uno de los impulsores de que se implantara el dólar como moneda oficial de cambio en la frontera, ¿no? Entonces, bueno, pues si te pones a hacer el balance de toda esa huella de Luis Gonzaga en Estados Unidos, pues absolutamente esplendorosa, ¿no? Además también estamos hablando de esa parte diplomática, política, militar. En aquella época también era muy importante, Curro, y hemos hablado muchas veces con otros protagonistas y con otros personajes, la huella social, ¿no? Totalmente. O sea, en muchas de las ocasiones, pues los grandes hombres o las grandes mujeres incluso, bueno, pues no llegaban a cerrar ese círculo virtuoso de la influencia y de la capacidad de hacer, pues hasta que no establecían la alianza matrimonial con personas de referencia, ¿no? En el caso de Luis de Unzaga fue así, porque se casó con Isabel, bueno, también su apellidito también es complicado, de Saint-Maixent La Roche, que era hija de un acaudalado comerciante y militar de origen francés. Se casó con ella en Estados Unidos, y a partir de entonces también se le abrieron pues esas puertas tan importantes de la sociedad, la filantropía y incluso más la diplomacia, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, entre los logros del matrimonio, que también fue un buen equipo, pues pusieron en marcha el primer sistema público bilingüe del mundo, el primer sistema educativo, ¿no? Y lo hicieron en Nueva Orleans. Eso me ha parecido súper interesante, porque estamos hablando de una persona de origen español, una persona de origen francés, que se conocen y viven en Estados Unidos, y que, bueno, se dan cuenta de esa riqueza que existe en su matrimonio y en su forma de ver el mundo. Sí, bueno, y que deciden invertir esa influencia en hacer cosas positivas. Pues estamos hablando, y no se puede olvidar, de mitad del siglo XVIII. Sí. O sea, que me parece muy interesante y que también da lugar a entender lo que va a pasar unos años más tarde, que son esas ideas más progresistas, seguramente, que tiene Luis Gonzaga. Sí, efectivamente. Y además también, por seguir con la genealogía familiar, yo precisamente al principio del podcast, Curro, te decía que la historia de Luis de Unzaga es extraordinariamente desconocida, y en parte también porque ha sido casi engullida por la figura de su cuñado, ¿no? Que su cuñado no fue otro que Bernardo de Gálvez. Yo creo que todos, por cierto, tendríamos que escribir también la historia de ese personaje, porque es absolutamente fascinante, ¿no? A Bernardo de Gálvez yo creo que casi todos los que nos escuchan lo conocerán. Él fue gobernador de Luisiana y eran cuñados porque Bernardo de Gálvez estaba casado con la hermana de Isabel,
con felicidad. Entonces ahí se establece una relación también familiar y de influencia entre los cuatro y sobre todo también entre Luis y Bernardo, hasta el punto de que precisamente fue Bernardo de Gálvez quien tomaría el relevo de Luis de Unzaga en el gobierno de Luisiana, ¿no? Lo que pasa que efectivamente la figura de Bernardo de Gálvez está muchísimo más estudiada y mucho más valorada, ¿no? También. Sí. Me viene ahora a la cabeza todos esos actos tan simbólicos y tan bonitos, ¿no? Yo alguna vez he podido ir a Macharabiaya, que todos los años se recuerda cuál fue el papel de Bernardo de Gálvez también en la Guerra de la Independencia. Que su pueblo de nacimiento. Pero no se habla. Incluso también hay un proyecto para colocar un retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio. O sea, imagínate que en pleno siglo XXI estamos echando la vista atrás y estamos... Que yo creo que también eso está bien, Curro. En una época, hoy en día, que estamos obsesionados con el revisionismo, tendríamos que hacer también revisionismo del bueno y realmente ser agradecidos y poner en su justo lugar a personas que fueron importantes para el desarrollo de los territorios, ¿no? Indudablemente Bernardo de Gálvez fue uno de ellos, pero es que Luis de Unzaga fue otro de ellos, no solo en los Estados Unidos, sino ahora, como hablaremos también, a su regreso a Málaga, que llegó ya mayor, casi con 70 años, y fue también muy importante, ¿no? Muy importante, como vamos a ver ahora, y déjame también que diga, porque me ha llamado también la atención, tú sabes, mi pedrada con los callejeros, que miré por curiosidad si existía alguna calle que fuera de Luis de Unzaga, y no existe como tal, no existe ese respaldo, o sea que... No todo tiene que ser, por supuesto, una calle, una plaza, una glorieta, pero que esté en el imaginario malagueño, creo que es importante. Sí, efectivamente, porque es que son los grandes protagonistas de nuestra historia, ¿no? Mira, precisamente, Curro, ayer estaba preparando la nueva temporada de las historias de Málaga, del ciclo de Diputación, que, por cierto, aprovecho para decir que volvemos el 19 de octubre en el Centro Cultural de la Malagueta. También yo. Justo. Y una de esas historias va a ser la de Torrijos. Ostras, y es que Torrijos tiene una de las plazas más bonitas, más importantes de Málaga, ¿no? La plaza del General Torrijos, que... Entonces, bueno... no es porque uno sí y otro no, pero sí que también tendríamos que tener un poco esa sensibilidad y esa capacidad de poner el foco sobre toda nuestra historia, pues... para valorar bien cómo se ha hecho, porque totalmente. Efectivamente el General Torrijos merece todos los honores, porque fue además el responsable de toda esa historia romántica de los liberales, de la que ya, por cierto, también hemos hablado en el podcast, sino también en otros personajes que tuvieron su importancia y que casi, bueno, no fueron contemporáneos, pero que indudablemente tuvieron un papel muy relevante. Totalmente. Por seguir es que no quiero que se me olvide, porque también hay un dato curioso cuando hablaba de la relación que se estableció entre las dos parejas, o sea, entre las hermanas y sus maridos. Bernardo de Gálvez muere y entonces su mujer Felicidad se viene a España con los hijos y, bueno... Ella se instala en Madrid y la impulsora de tertulias literarias y culturales, pero se le mira con cierto recelo en la sociedad madrileña porque se la considera que está muy cerca de esas ideas revolucionarias y liberales de la Revolución Francesa. Muy afrancesada, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por supuesto, la castigan, la mandan al exilio a Valladolid y es su hermana y su marido Luis los que se tienen que hacer cargo de la educación de los hijos. Bueno, yo creo que es un detalle importante que también da la medida de esos vínculos, ¿no? Esa primera parada en España la hace en Madrid, como dices. Luego ya cuando estaba cerca de esos 70 años es cuando llega a Málaga. Pero aún le quedaban muchas cosas por hacer, muchas cosas relevantes y que hemos contado también en el podcast. Sí, es que Luis de Unzaga, en contraposición a su cuñado, que vivió apenas 40 años, aunque le dio mucho tiempo a hacer cosas, él tuvo una vida larga para la época, porque totalmente. Él murió con 76 años, ya llegó a Málaga con 70, con su mujer, y bueno, pues como decíamos, juntos también hicieron grandes cosas desde el punto de vista urbanístico e incluso social, ¿no? También hay un detalle curioso sobre la fascinación que rápidamente despertó su mujer Isabel en la alta sociedad malagueña, porque bueno, en los documentos oficiales de los padrones eclesiásticos de la diócesis de Málaga, por primera vez el título de excelentísima señora doña se le da precisamente a Isabel, la mujer de Luis de Unzaga. Entonces, bueno, eso es un poco el detalle de esa fascinación por
por la pareja extranjera no, pero la pareja que después sí, de tantos años en Estados Unidos, ¿no? regresaba a Málaga a seguir creciendo, ¿no? A pesar de la edad. Yo sigo de verdad queriendo pagar por estar en esas reuniones, porque imagínate esas reuniones de Luis de Unzaga, de su mujer, de los Heredia, de los de Trinidad Grun también, no sé, porque al fin y al cabo estamos hablando todo de ese mismo contexto y de una Málaga que era muy efervescente y que estaba al final uno y otro cosas. No fueron contemporáneos, pero sí que es cierto que todo eso, por decirlo de alguna manera, una palabra que también suena un poco despectiva, pero que es lo que es y se aplicaba bien, el lobby, ¿no? El lobby social que al final marcaba las decisiones en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito urbanístico y también en el campo social, ¿no? Entonces, el caso de Luis de Unzaga no fue una excepción porque él llegó a Málaga aproximadamente con 70 años, llegó justo en el momento de eclosión de la Alameda, que hay que recordar que fue la primera gran arteria de la ciudad, que además representó una verdadera revolución urbana, Curro, porque hasta ese momento la ciudad había vivido de murallas hacia adentro y además también la organización urbana se articulaba en torno a las plazas. O sea, hay que recordar la Plaza de las Cuatro Calles, hoy la Plaza de la Constitución, que era antes de que se abriera la Alameda, a mitad del siglo XVIII, era el centro neurálgico de la ciudad, pero con ese concepto de la Alameda, ese concepto urbano revolucionario en el que interviene Luis de Unzaga, pues se vira, hay un viraje de ese concepto urbanístico de la plaza a la gran avenida, ¿no? Entonces ahí realmente está el germen de esa Alameda esplendorosa, pues que después quedará un poco eclipsada o complementada, a mí prefiero decirlo en esos términos, con Calle Larios. Con Calle Larios, totalmente, sí. Y es que tuvo un papel muy importante en ese desarrollo de la Alameda, entre otras muchas cosas, coordinó los trabajos para edificar las primeras casas que iban a por lado, ordenó traer los árboles que existen incluso a día de hoy, que son los árboles traídos de los montes de Málaga directamente, ¿verdad? Sí, de los montes de Málaga y a través del puerto. Yo he leído en varios documentos, lógicamente, claro, los árboles de los que hoy disfrutamos en la Alameda no son los del siglo XVIII, pero sí que los árboles originales eran muy parecidos a lo que hoy disfrutamos. Pero bueno, indudablemente los árboles de los que hoy disfrutamos en la Alameda son centenares también. Por eso también el cuidado con el que se ha llevado a cabo la obra por ejemplo, del metro, ¿no? No, está bien que me lo digas porque yo sí pensaba que seguían siendo los mismos. O sea, que no lo sabía. Yo creo que una parte de los árboles que se exportaron en primer lugar en la Alameda sí que fueron reemplazados, entre otras cosas, por los fenómenos meteorológicos que han afectado a la ciudad a lo largo de los años, ¿no? Uno de los más importantes fue la ría de 1907, que se llevó muchos árboles por delante, con lo cual yo entiendo que en momentos puntuales de la historia sí que tuvo que haber de alguna u otra manera una reposición de la vegetación de la Alameda, ¿no? Sí, seguramente. También ocupó en ese papel importante dentro de la construcción de la Alameda, quiso ocupar él también un lugar presencial y hizo que su casa, ¿no? Su nueva vivienda estuviese en la esquina con puerta del mar. Sí, se tiene establecido que aproximadamente esa fabulosa construcción de las primeras de la Alameda tenía más o menos la ubicación de Puerta del Mar, efectivamente. Bueno, pues recordar algunos de sus puestos en la Málaga de la época para que la gente también pueda entender por qué él también fue capaz de mediar ante la corte de Carlos III para que se aprobara el proyecto de la Alameda. Cuando llegó a Málaga, Luis de Unzaga fue presidente de la Junta de Reales Obras del Puerto de Málaga y además gobernador de la Comandancia General de Costas del Reino de Granada, ¿no? Es decir, que también tuvo un papel relevante en las principales instituciones de la ciudad de la época. No, que siempre está bien tener ese nivel de cargos en Málaga y que desarrollen y que vengan de lugares pues que estaban más avanzados o que estaban en ese también crecimiento como en Estados Unidos en ese momento. Efectivamente, y bueno, ya por el último detalle ya casi estético, pero sí que representó un símbolo para la Alameda que nacía, también él fue el responsable de que se colocara la mítica fuente de Génova, que es la más antigua de la que tenemos en el catálogo de bienes municipales en la Alameda, ¿no? En un entorno, yo ponía en el artículo frente a su casa, pero sí que es cierto que la fuente de Génova estaba un poco más hacia el norte, pero bueno, hacia el norte no, hacia la parte de Puente de Tetuán, pero que la veía perfectamente desde su residencia, ¿no? Hacia la parte oeste, sí. Yo quiero, porque de hecho lo tengo apuntado y creo que es interesante que hagamos algún podcast sobre las fuentes
fuentes de Málaga. O sea, hablar bueno, las es que principales fuentes, eso tiene una ocupado, historia, me sí. parece guay. Yo escribí hace años un reportaje sobre el patrimonio general, fuentes, culturas, y la verdad es que hay historias absolutamente maravillosas, Curro. Pues yo creo que sobre la fuente un podcast que vamos a apuntar porque es una buena idea. Creo que hay contenido chulo para comentar. Déjame, Ana, también que diga que hemos tenido la suerte de hablar con Fran Cazorla. Tú lo mencionabas al principio del podcast cuando hablábamos de ese grupo de investigadores malagueños que ha desarrollado esa investigación, valga la redundancia, sobre esta figura, sobre el propio Luis de Unzaga, y nos ha contado cosas muy interesantes, como, por ejemplo, por qué no conocemos la figura de Luis de Unzaga a día de hoy, porque el malagueño de a pie no le suena tanto, y también nos ha hablado de sus descendientes, que también fueron personas relevantes dentro de la Málaga de aquella época. El malagueño Luis de Unzaga ha sido un gran desconocido precisamente por ser cerebro en la red de auxilio secreto al nacimiento de Estados Unidos. Para esto último, contó con la ayuda especial de su familia desde Málaga, París y Bilbao. Para lograr el reconocimiento de los Estados Unidos, Unzaga mantuvo correspondencia y encuentros con los fundadores de Estados Unidos y con las realezas de varios países. Él, casado con Isabel Saint-Maixent, estableció un consulado norteamericano en su propia residencia familiar en Málaga. Esta familia malagueña fue vigilada y perseguida por sus ideas a favor de la democracia. Sus hijos, Francisco y Mariano Unzaga, también altos oficiales militares nacidos en Málaga, destacaron por ser personas de confianza para los grandes protagonistas de la historia. De hecho, Francisco Unzaga, que conocía al general Torrijos desde su juventud como pajes reales, se convirtió en su corresponsal secreto y presidente de la Junta Liberal de Málaga. Al poco del fusilamiento de Torrijos, Unzaga y muchos de sus sobrinos e incluso una sobrina fueron detenidos. Unzaga fue condenado a la pena de muerte, pero más tarde fue amnistiado por la reina. Él termina su expediente militar indicando que ha luchado por la libertad, convirtiéndose en un coronel, gran defensor de la monarquía constitucional. Su hermano menor, Mariano de Unzaga, fue nada menos que el edecán del rey José I Bonaparte, y fue el único alto oficial español que acompañó a Bonaparte en su exilio por Estados Unidos. Unzaga trató de regresar a España en 1820, coincidiendo con el trienio liberal, pero falleció de manera turbia en ese viaje transatlántico. 5 meses más tarde, se le comunicó la desgracia a su familia. Pues, Ana, no sé si te queda algo más. Yo creo que hemos contado la historia de Luis de Unzaga, que ya falleció en Málaga también en el año 1793, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Fue 10 años después de que se inaugurara, o de que fuera la primera inauguración oficial de la Alameda de Málaga. Sí, bueno, yo creo que es bastante simbólico que abramos la segunda temporada de Memoria Sur con este personaje, ¿no? Seguiremos hablando de muchos más porque, bueno, la verdad es que cuanto más investigas, más historias sorprendentes encuentras, ¿no? Pero yo creo que merece Luis de Unzaga este primer guiño de la temporada. Pues sí. Que sepa también la gente que todos los capítulos de los que hemos hecho referencia, el de Torrijos, el de la Plaza de la Constitución, no sé si me escapa alguno más, pero bueno, cuando vuelva a escucharlo... Callelarios también hemos hablado, aquí, sí. Heredia, bueno, eso es que al final supuesto, siempre decimos, ¿no?, que la historia es circular, si te tienes que poner Curro a enlazar artículos, casi que tenemos que enlazar todos los podcasts. Bueno, por lo menos los que hayamos hecho mención vamos a enlazarlo para que la gente que sepa que puede escucharlo también, y si quiere recuperar historias antiguas, que siempre está bien volver a ponerse al día. Yo quiero volver a dar las gracias a la gente porque nos fuimos del podcast en julio diciendo que teníamos más de 700 suscriptores y ya va por más de 800. Así que la gente ha seguido escuchándolo este verano a pesar de que fuesen repetidos para ello. Así que de corazón que muchas gracias y que nos pueden escribir, que nos pueden recomendar en redes sociales. Yo soy Curro F si baja. Y yo soy @Ana Pérez Brián. Así que lo que necesiten nos van a encontrar... Al otro lado estaremos encantados como siempre de esa interacción que es absolutamente básica para nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Así que Ana, muchas gracias y nos seguimos escuchando la semana que viene. A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.